Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Pablo Salgado. Hoy vamos a ver cómo armar tablas con el paquete estadístico SPSS. Dentro del mismo paquete hay un módulo específico para armar tablas. Eh, en general, todos los procesamientos estadísticos generan tablas, pero estas tablas no están por ahí adaptadas para mostrar resúmenes de datos, sino están adaptadas al análisis estadístico propiamente dicho. La ventaja de armar tablas en el módulo tablas de CPCS es que uno puede de alguna manera personalizar estas tablas o generar cruces específicos que son más complejos de hacer cuando se procesan los datos en forma de estadística. Estas tablas pueden ser con variables cualitativas nominales u ordinales o variables cuantitativas. Generalmente el módulo tablas diferencia dos tipos de niveles de medición, cualitativas y cuantitativas. Esas variables tienen que estar predefinidas de antemano, porque si una variable, por ejemplo, edad, que es una variable cuantitativa, está definida como ordinal o como nominal, no va a poder tomar y sacar promedios, desvíos estándar. Lo mismo ocurriría con una variable cualitativa que no esté definida como tal. Entonces, esto ya lo estamos viendo. Esto también recién lo comenté. Como ejemplo vamos a trabajar con un archivo de datos de la encuesta anual de hogares del año 2019, que es una encuesta que se hace desde el año 2002 todos los años y lo realiza la Dirección General de Estadística y Censo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Ahí tienen el link por si quieren acceder, la página web. De alguna manera vamos a tomar este archivo de datos, que es un archivo de tipo es una encuesta sociodemográfica sobre algunas características generales, gráficas, de educación, de salud y de ingresos y estado laboral, entre otras cosas que releva esta encuesta. Para poder acceder vamos a tener que ir a analizar dentro del SPSS, tablas y dentro de tablas, tablas personalizadas. Bueno, vayamos entonces, veamos la base de datos. Como ven, las variables ya están configuradas con su nivel de medición, edad, ingresos per cápita, año de escolaridad, está como variable cuantitativa. Género, por ejemplo, edad agrupada, ¿sí? Edad en décadas, estado conyugal, son variables cualitativas nominales. Y por ejemplo, tiempo a la última consulta están definidas, o edad en quinquenios está definida como variable cualitativa ordinal. Si miramos esto sería la vista de datos. Si vamos a vista de variables, vamos a ver las propiedades de las variables y algunas cuestiones podríamos llegar a arreglar. Por ejemplo, edad en décadas está definida como ordinal, está bien. Afiliación en salud está definida como nominal, está bien. Tiempo a la última consulta también. Estado de percepción de salud es una variable ordinal de malo, muy malo a excelente. Está definida como variable cualidad nominal, tenemos que definirla como variable ordinal. Ya podemos a partir de esto guardar la base de datos. Vayamos entonces a
primeramente a organizar una tabla con variables cualitativas, tanto nominales como ordinales. Vamos a analizar tablas personalizadas. Esto se puede evitar apretando no volver a mostrar este diálogo, sino hay que dejarlo y poner aceptar. Acá tenemos el formato donde se van a armar las tablas. De esta manera vamos a ensanchar un poquito para que se vea y vamos a bajar esto. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar edad agrupada en décadas, que sería una variable ordinalizada partiendo de una variable cuantitativa como es edad en años, ¿sí? Acá ya nos está mostrando las categorías, acá también estamos viendo todas las categorías. Y acá el recuento es lo mismo que la frecuencia absoluta. También podríamos agregarle el total. Si queremos hacer eso, vamos a categoría y totales, ponemos total y podemos ponerlo sobre como primera fila o al final. Por ahora lo vamos a dejar al final, se pone a aplicar y ahí tenemos el total que va a ser la suma de todos los recuentos. Vamos a elegir estado conyugal de la misma manera. Vamos a elegir afiliación en salud. Vamos a elegir tiempo transcurrido a la última consulta, que está en forma ordinal. Fíjense, 6 o más meses, más de 6 meses, más de un año, más de 2 años, nunca consultó. Y vamos a un estado digamos, una evaluación de la autopercepción de salud, que sería en líneas generales su estado de salud es. Y vamos a ponerlo acá abajo. Fíjense cómo hay que ir agregando a cada variable una abajo de la otra. Y ahí tenemos que va de muy malo a excelente. Y sus frecuencias para cada variable. Si queremos agregarle los porcentajes, vamos a estadísticas y resumen. Los porcentajes tienen que ser sobre las columnas, entonces abrimos porcentaje en columnas y vamos a seleccionar porcentaje de n columnas, aplicar a todo, y ahí tendríamos entonces, cerramos, y ahí ya tenemos la primera tabla que nos va a mostrar las frecuencias de edad agrupada en décadas, estado conyugal, afiliación de salud, tiempo transcurrido de la última consulta y en líneas generales su estado de salud es. Si vamos a pegar, como siempre, se va a generar la sintaxis de esta tabla. Ahora vamos a evitar eso, así no abre un archivo de sintaxis y vamos directamente a aceptar. Igualmente la sintaxis queda en el registro. Esta sería la sintaxis de la tabla personalizada de aquí para abajo. Y aquí tenemos el resultado de la primera tabla, donde recuento es frecuencia y porcentaje de columnas es porcentaje. Y en la primera tomamos el total, lo podríamos haber repetido para cada una de las variables que estamos analizando. Así como está, esto se puede tomar, se puede copiar y se puede pegar en un archivo de Excel. Aquí lo tenemos. Después habría que darle algún tipo de formato. Yo ya acá, para ahorrar tiempo, lo hice. Y ahí tenemos variables, estado conyugal, etc. Y ahí tenemos frecuencias y porcentajes y las categorías. Esta sería rápidamente como podría armar una tabla general sobre algunas características, algunas variables que uno quiere analizar o armar tablas. A partir de esto uno podría también generar gráficos. Por ejemplo, si yo selecciono, aprieto la tecla control y me voy a porcentajes, suelto las dos y voy a insertar gráfico recomendado y ahí podríamos tener la distribución de frecuencias, ¿sí?, de los grupos de edades cada 10 años. ¿Sí? De la misma manera podríamos hacer lo mismo para las variables.
Ahora, también tenemos la posibilidad de a cada una de estas variables, como esto es una muestra, al porcentaje agregarle el intervalo de confianza de la proporción. ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente nos vamos entonces al SPSS, vamos a la base, y entonces vamos de nuevo a analizar, tablas personalizadas, nuevamente aceptar, y siempre queda lo último realizado, digamos, a menos que yo vaya a restablecer y deje todo de cero, lo último realizado hasta que uno no cierra la sesión, digamos que se va a mantener. Vamos a ver cómo le agregamos el intervalo de confianza. Vamos a estadísticas y resumen. Vamos nuevamente a porcentajes por columna y ahí podemos calcular, fíjense, tanto el límite inferior y superior del intervalo, que es lo que vamos a agregar. También podría calcular el error estándar y el intervalo de confianza para el error estándar, etc. ¿Sí? Bueno, por ahora solamente vamos a agregarle a la frecuencia, al porcentaje, el intervalo de confianza de la proporción. Vamos a aplicar a todo, ponemos cerrar y ahí ya está preparado. Ahora vamos a aceptar y entonces tenemos nuevamente cada una de las variables con su intervalo de confianza. Por supuesto que en el total no tenemos intervalo de confianza. En el caso de que haber calculado el total no hay intervalo de confianza. ¿Sí? Esto de nuevo se puede copiar y se puede pegar en un Excel. Yo ya lo tengo rearmado como para no perder tiempo en eso. Y ahí nos quedó entonces variables, categorías. Vamos a copiarlo de acá arriba. Tengo la frecuencia, el porcentaje y el intervalo de confianza. Por ahí lo que siempre es conveniente que quede centrado. Ahí está. De esta manera uno ve el valor del porcentual y cuánto es el recorrido del intervalo de confianza para cada una de las categorías de cada variable. ¿Sí? A partir de esto uno podría graficar, son variables cualitativas, tanto ordinales como nominales, un diagrama de barras con el intervalo de confianza correspondiente. Eso podremos hacerlo también en DCP, como para mostrar. Vamos a hacerlo con una variable, gráficos, cuadro de diálogos antiguos, vamos a hacer barras simples, definir, y vamos a calcular en líneas generales su estado de salud es la percepción de salud. Lo ponemos en ejes, le pedimos porcentaje de casos y en opciones le solicitamos que nos muestre el intervalo de confianza. Uno puede variar, pero en principio por defecto va a quedar en el 95%. ¿Sí? Ponemos continuar, podemos también pegar el gráfico o aceptar. Acá entonces nos va a mostrar desde muy malo hasta excelente el porcentaje y su intervalo de confianza. Esto lo podemos editar, botón derecho, podemos agregarle los porcentajes, vamos a hacerlo para todos. Entonces me queda el porcentaje y acá me queda el intervalo de confianza. Lógicamente, como son unos 14.000 datos, el intervalo de confianza no es bastante pequeño. ¿Sí? Acá estábamos viendo que el total son 14.318 individuos que fueron encuestados. Y ahí tenemos el gráfico, podemos también copiar el gráfico y lo podríamos pegar al lado de los intervalos de confianza. Pegar como imagen. Ahí tendríamos
la representación en este caso, vamos a bajar donde corresponde, de la percepción de salud con las frecuencias. Aquí estamos graficando los porcentajes y el intervalo de confianza del porcentaje. También podríamos cruzar variables. La Ciudad de Buenos Aires la podríamos dividir por comunas y ver si, y también esas comunas se pueden analizar como comunas del norte, comunas del centro y comunas del sur. Para eso tenemos que cruzar datos. En este caso tenemos las mismas variables que vimos hasta ahora y áreas geográficas, centro, norte y sur. ¿Sí? Es una variable cualitativa nominal con 3 categorías politómicas. ¿Sí? Entonces, para hacer esta tabla cruzada vamos a analizar tablas personalizadas, aceptar, y primero le vamos a quitar el intervalo de confianza, porque si no la tabla queda muy grande y se complica. Se puede hacer, pero creo que es poco didáctico. Vamos a estadísticos y le dejamos la frecuencia y el porcentaje y le sacamos el intervalo de confianza. Aplicar a todo, cerrar. Ahí ya nos quedó como la primera tabla. Y ahora le vamos a agregar conglomerados o áreas geográficas. ¿Y dónde va a ir? En las columnas. ¿Ven cómo va? Se suelta ahí. Entonces voy a tener la edad agrupada en la zona sur, la frecuencia y su porcentaje en la zona centro, y en la zona norte, en cada caso, la frecuencia y su porcentaje. Lo mismo para las demás variables. Y en este caso podríamos, en el caso que quisiéramos hacer estadística de esto, porque ya estamos cruzando, y ver si hay diferencias en las distintas variables y entre las distintas categorías de la variable, entre la zona sur, la zona centro y la zona norte, vamos a estadísticos de prueba. Es una variable cualitativa, por lo tanto vamos a comparar proporciones. Cuando haya más de el nivel de significación va a ser del 5% o 0,05. Lo que vamos a hacer es ajustar, como va a haber comparaciones múltiples, porque tenemos en la tabla varias categorías. ¿Sí? Tenemos que tomar un pozoque, que puede ser el de Bonferroni o el de Benjamini. Dejemos el de Bonferroni, que es el más utilizado, y por otro lado podemos calcular el test de chi cuadrado para cada una de las variables con respecto a la variable conglomerados, que sería sur, centro y norte, que es un conglomerado de comunas. La Ciudad de Buenos Aires está dividida desde el punto de vista político-administrativo en 15 comunas. Esas comunas entonces se pueden agregar en 3 grandes conglomerados. Vamos a ver entonces, ya pusimos los estadísticos de prueba, vamos a aceptar, y acá entonces nos sale lo que pasa en el sur, lo que pasa en el norte y lo que pasa en el centro, y lo que pasa en el norte. Por ejemplo, hasta 9 años hay un 16% en la zona sur, hay un 13% en la zona norte y un 10%, en la zona centro, y un casi 11% en la zona norte. O sea, lo que se ve acá, que los menores de 9 años o hasta 9 años hay mayor cantidad en la zona sur, un poquito menos en la zona centro y un poquito menos en la zona norte. Esto desde el punto de vista descriptivo, no hicimos ningún análisis estadístico. De la misma manera, si miramos la afiliación de salud, vamos a verlo en el Excel, que se ve mejor. Esto se copia y se pega en el Excel de nuevo. Vamos a ver afiliación de salud, que posiblemente tenga grandes diferencias. Vamos a bloquear para poder ver. Vamos a vista y movilizar paneles. Entonces ahí podemos ver afiliación de salud. Recuento, acuérdense que frecuencia y porcentaje de n columnas es lo que podemos llamar porcentaje. Eso entonces nos queda un poco más ordenada la tabla, ¿sí?
Vamos entonces a la variable que queríamos ver, afiliación de salud. La afiliación de salud en Argentina, como hay sistema público y todos tienen acceso al sistema público, aunque tenga obra social o prepaga, solo sistema público es solamente hay acceso al sistema público. Acá tengo en la zona sur un 32% que solamente tienen acceso al sistema de salud público, la mitad en el centro y cerca de un 6%, muchísimo menor en la zona norte. O sea, acá se ve que hay una diferencia entre las tres zonas, que por ahora es una diferencia descrita en forma cualitativa, pero que son muy grandes. De la misma manera, solo plan de medicina prepaga en el sur es el casi 5%, es el doble, un poquito más del doble en la zona centro, 10,3%, y 4 veces más con respecto del norte al sur, en la zona norte, 20%. Eso indica que estas tres zonas de la ciudad de Buenos Aires tienen distintos niveles socioeconómicos, culturales, y están bien diferenciados. Eso, ¿dónde lo vamos a ver? Vamos un minutito a mirar la salida del SPSS. Nosotros, ¿qué le pedimos? Le pedimos que me cruce conglomerados geográficos con todas las variables que veníamos graficando, armando la tabla, resumiendo. Y acá tenemos las pruebas estadísticas entre conglomerados geográficos y cada una de las variables. Lo que corresponde acá, lógicamente, es un test de chi cuadrado. Y en el caso de la edad es significativo, en el caso del estado conyugal es significativo, en el caso de la afiliación del celo es significativo, y en todas las variables analizadas hay diferencias estadísticas significativas entre las variables estudiadas y los conglomerados geográficos en la ciudad de Buenos Aires. Eso por un lado, y esto después. Y por último, lo que hace es la comparación POSOC o de proporciones, en donde compara para cada categoría de la variable si hay diferencias estadísticas o no dentro de los conglomerados. ¿Cómo se lee esto? Lo vamos a ver en el Excel, que está un poco más grande y más claro. Acá tenemos el resultado de el POSOC, o sea, una vez que dio estadísticamente significativo, si hubiera dado nada estadísticamente significativo, la comparación de proporciones post-hoc, digamos, post-prueba, no tendría sentido. Cuando la etiqueta es mayúscula, es que es válida la comparación, y lo que muestra es dónde hay mayor frecuencia. Por ejemplo, hasta 9 años, lo que estamos diciendo es que la zona sur es mayor estadísticamente, una prueba de proporciones, ¿sí? Distribución de proporciones, un análisis independiente binomial, o sea, es mayor, porque están las letras acá. La zona sur es mayor que el centro y es mayor que el norte. La zona centro es mayor que el norte, ¿está bien? Y el mismo análisis tenemos para 10-14 años. Cuando vamos a edades mayores de adultas, lo único que podemos decir es que en el norte, para 80-89 años, hay mayor proporción en el norte que en el centro y en el sur, y que en el centro es mayor a su vez que en el sur. ¿Sí? Eso es, digamos, de esta manera podemos analizar cada una de las categorías en donde se analizan. En el caso de 40 a 49 años y de 50 a 59 años no hay datos porque no se encuentra diferencias estadísticas. Y seguramente 90 años o más que si no hay diferencias, es que la cantidad de casos es baja y seguramente hay un problema de potencia de la prueba. Entonces, de alguna manera podemos de acá definir cómo se comparan, digamos, cada categoría con respecto a la variable independiente, en este caso serían los conglomerados geográficos. El mismo análisis es para todos. Por ejemplo, en la zona norte, el estado de salud es mayor
la proporción de excelente, o sea que la percepción de salud es excelente, con respecto al sur y al centro. Si nosotros nos vamos a los porcentajes para la zona norte y sur y centro, vemos que excelente es un 20% en la zona sur, más o menos lo mismo, un 20% en la zona centro, o sea que no hay diferencias entre la zona sur y la zona centro, acá lo ven, pero sí hay diferencias estadísticas en la zona norte, como es 27,4% contra 20,6% contra 20,7%, este 27,4% es estadísticamente significativo con respecto a la prueba de proporciones. Recordemos que el test de Chi cuadrado lo único que indica es que hay asociación entre las variables, pero hacia adentro de la tabla no hace ningún tipo de análisis. Por supuesto, si la tabla es de 2×2 no habría problema. Esto con respecto a las variables cualitativas. Cuando vamos a analizar variables cuantitativas, vamos a trabajar con como variables cuantitativas edad, ingreso per cápita, familiar y años de escolaridad. Para los que no conocen, el monto de ingreso per cápita familiar es el ingreso total familiar, o sea, todo monto de ingreso que ingresa a ese hogar, dividido la cantidad de personas que viven en ese hogar. O sea, indicaría cada persona de ese hogar con cuánto tiene que vivir, con cuánta plata tiene que vivir durante un mes. Es un indicador construido y es muy utilizado. Bueno, vamos a ver cómo hacemos con estas variables cuantitativas. Vamos a analizar con tablas personalizadas. Acá vamos a ir a tablas y nos vamos a restablecer todas las pestañas. Y vamos a elegir edad. Se puede hacer todo junto, pero vamos a una monto de ingreso. Fíjense cómo uno las va ubicando ahí abajo. Y años de escolaridad abajo. ¿Sí? Automáticamente, como reconoce que son variables cuantitativas, aparece acá el promedio, la media, ¿sí? Como en el otro aparecían las variables cualitativas, aparecía el recuento o la frecuencia. Ahora podríamos agregarle algunas variables y como no sabemos todavía cómo es la distribución, la ventaja de tablas es que uno podría agregar tanto medidas que tienen que ver con la distribución de la variable como si estas distribuciones fueran distribución normal, por lo tanto la media, el intervalo de confianza de la media y el desvío estándar, por ejemplo, o variables que están más relacionadas con medidas de posición como pueden ser los cuartiles, los percentiles, la mediana. Vamos a agregarle entonces distintos estadísticos para sacar un resumen de esta variable. Vamos a estadísticos resumen. Tenemos la media, entonces tenemos que buscar media, abrimos acá, calculamos el intervalo de confianza. Ahí con Shift elegimos los dos, el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza. Vamos a elegir, ya que estamos acá, la mediana. Vamos a elegir el mínimo y el máximo. Vamos a elegir desvío estándar. Y ahora vamos a organizar. La media, generalmente la del desvío estándar al lado de la media. Luego siguen los intervalos de confianza, después viene la mediana. Y ahora podríamos pedirle medidas de posición, como son los percentiles. Vamos cerrando y vamos a buscar los percentiles y ahí vamos a exagerar. Vamos a expresar el percentil 5, control, el percentil 25, apretando la tecla control, salteo, con la tecla shift o mayúscula mantengo todos. Ahí elegí el 75 y elijo el 95. Va para allá y ahora lo que hacemos, ubicamos el mínimo y el máximo, los tiramos abajo. Esto es algo arbitrario, por supuesto. El percentil 25 va por debajo de la mediana, el percentil 5 va por debajo y vamos acomodando. Y ahí tenemos, entonces ponemos aplicar a todo. Y nos quedó, entonces, variables que tienen que ver con la distribución normal o con los parámetros que representan la distribución normal y variables que tienen que ver con medidas de posición.
Si uno después quiere hacer un análisis estadístico, por ejemplo, una ANOVA, análisis de la varianza, o quiere hacer un test estadístico no paramétrico, el correspondiente no paramétrico, lo puede hacer. Pero esto nos indica, nos muestra un montón de información sobre variables cuantitativas. Acá ponemos aceptar y entonces va a aparecer todos los resultados que le solicitamos de las tres variables cuantitativas continuas. Vamos a ver, ya las tengo preparadas acá, las copio, las pego y ahí tenemos, para que ustedes vean más claramente, acá también le había agregado el error estándar de la media. Media, intervalo de confianza, error estándar de la media, el desvío estándar lo había cambiado de lugar, ¿sí? Mínimo máximo, mediana que le agregué moda, ¿sí? Y ahí tenemos todos los valores. La edad media es de 38 años y claro, casi no hay intervalo de confianza por la cantidad de datos que hay. Pasa lo mismo con las demás variables, hay poca variabilidad. Si miramos la mediana es 37 años, coincide con la moda, en este caso la edad es bastante simétrica por lo que podemos ver, habría que ver después claramente si se aproxima a la distribución normal. En cambio, si miramos la media de ingresos es 73.228,2, la mediana es 57.000, 20.000 pesos nuevos, o sea que se observa que la media está influenciada por valores extremos hacia la derecha, o sea, valores de ingresos altos, eso corre el valor promedio hacia la derecha. La mediana no está influenciada por valores extremos, ¿está bien? Y acá vemos la variabilidad, el mínimo son 200 pesos y el máximo es 1.000.000 de pesos por mes. O sea que seguramente la variable ingreso va a ser una variable que no vamos a poder tratar con una distribución, como si fuera una distribución normal, o sea, con métodos paramétricos, y vamos a tener que analizarla si queremos hacer comparaciones con métodos no paramétricos. Los años de escolaridad, por lo que se ve, es muy parejo. Después se le pueden agregar decimales, pero en general fíjense que los años de escolaridad son 12 años para prácticamente todos, está muy agrupado. La Ciudad de Buenos Aires lo que pasa es que tiene un nivel educativo alcanzado en adultos que la mayoría son universitarios, no como ocurre en otras provincias de la Argentina o como en otros países. Es un caso especial. Vamos ahora a ver cómo hacemos, cómo comparamos, ¿sí? Cómo armamos una tabla y comparamos los conglomerados norte, sur y centro, o sea, la tabla de abajo. Nuevamente nos vamos a analizar, tablas personalizadas, aceptar. Y acá una cuestión, yo tendría, si quiero hacer comparaciones estadísticas, cosa que no es conveniente porque esto lo haría yo con un test de análisis de la varianza paramétrico o no paramétrico, cuando quiero comparar los conglomerados, que son 3, si fueran 2 podría usar test de Student o un test de Manguin en el caso de no paramétricos. Pero acá yo quiero armar una tabla que se vea los valores de cada una de las variables cuantitativas para cada conglomerado. Entonces acá esto no nos da una prueba estadística, o sea, estadísticos de prueba están destildados, así que no hay problema. Vamos a poner el conglomerado y fíjense dónde lo ubicamos. Esto hay que moverse despacito, ven ahí, se suelta. Entonces tengo edad al momento de la consulta, sur, centro, norte. Inclusive yo podría agregar categorías y totales y agregarle un total. O sea que tengo, además del sur, centro y norte para edad al momento de la entrevista, el total. De la misma manera tengo que volver a tomar conglomerados y volver a ubicarlo en digamos, dentro del monto de ingresos. Soltamos y ahí tenemos lo mismo. Y para años de escolaridad movemos nuevamente con mucho cuidado, nos ponemos sobre la variable y ahí tenemos las tres variables cuantitativas estratificadas por conglomerados geográficos de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez que tenemos esto, vamos a aceptar. Y vamos a tener los resultados y vamos a poder mostrar la tabla, digamos, los datos que estábamos viendo recién, ¿sí? Vamos a ver en el Excel, no está idéntico, pero no importa. Por ejemplo, la edad al momento de la entrevista, que es lo que veíamos hoy un poco cuando vimos la edad agrupada. Hay una menor edad promedio en la zona sur
una mayor edad en la zona centro y una mayor edad en la zona norte. Acá tenemos los intervalos de confianza y fíjense acá, sin hacer estadística, pero si el intervalo de confianza para 35 años, que es en la zona sur, va de 34 a 36 años, en la zona centro, que es de 39, va entre 38 y 39 años, y en la zona norte de 41 con un intervalo de confianza de 40 a 42 años, fíjense que no hay superposición entre los límites superiores e inferiores de los intervalos de confianza. Por lo tanto, la prueba estadística después me lo va a confirmar, que sería el análisis de la varianza en este caso, pero ya podremos estar pensando que hay diferencia estadística entre los tres grupos, o sea que la edad es diferente tanto en el sur como en el centro como en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos la mediana, 33, 37, 39 años, y después todas las medidas que ya, digamos, pudimos trabajar. Lo mismo pasa con ingresos, fíjense, 57.000, 72.000, 96.000. Sur, 57.000, centro 72.000, norte 96.000. Si vemos la mediana 49, 56, 71, seguramente igual esto no habría que hacerlo con un análisis de la varianza paramétrico, sino con el correspondiente análisis de la varianza no paramétrico. Y los años de escolaridad, también tenemos cómo va increyendo entre el sur y el norte. Con estos datos y algunos más, seguramente lo que estamos viendo es que hay una especie de gran diferencial de sur a norte, ¿sí? De mayor vulnerabilidad social a menor vulnerabilidad social. Bueno, con esto un poco quería reflejar cómo podemos usar las tablas con el programa estadístico SPSS. Por supuesto, después acá tenemos los resultados. Nosotros nos olvidamos de usar pegar, por lo tanto si quisiéramos repetir esto no lo podríamos hacer, pero es fácil. Uno da 2 clics, copia lo que está en registro, copiar, abre un nuevo archivo de sintaxis, pega el archivo de sintaxis y así puede ir guardando todos los registros que fue guardando e ir armando un archivo de sintaxis. ¿Esto para qué serviría? Y con yo ejecutar esto, volvería a repetir el resultado que obtuvimos antes. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, acá este gráfico de barras, acá tengo el registro, lo copio, lo pego en el archivo de sintaxis, y si lo ejecuto, lo marco y lo ejecuto, nuevamente me va a repetir al final el mismo gráfico. Bueno, espero que le haya servido y seguimos viendo análisis de procesamiento estadístico en SPSS. Hasta luego.